Un millonario devastado por la desaparición de su hija ve una pista inesperada, un anillo en la mano de una mesera. Cuando comienza a investigar, descubre que su hija no solo está viva, sino que huyó de algo mucho más oscuro. Pero justo cuando cree haberla encontrado, se da cuenta de que el verdadero peligro apenas comienza. Eduardo Vasconcellos se detuvo frente a la cafetería, observando el interior a través del cristal empañado por el vapor de las bebidas calientes. El aroma a café recién hecho le recordó tiempos más simples, antes de que su mundo se desmoronara. Suspiró y entró, buscando un momento de tranquilidad en su día agitado. El lugar era acogedor, con un murmullo bajo de conversaciones y el sonido de la máquina de espresso trabajando sin descanso. Se dirigió a la barra y tomó asiento. Mientras esperaba su café, su mirada vagó por el ambiente hasta detenerse en una de las meseras. Era una joven de cabello castaño recogido en una coleta alta, moviéndose con rapidez entre las mesas. Pero lo que llamó la atención de Eduardo no fue su eficiencia ni su expresión concentrada, sino un pequeño detalle en su mano derecha: un anillo. No cualquier anillo, sino uno idéntico al que Mariana, su hija, llevaba el día que desapareció. El corazón de Eduardo latió con fuerza en su pecho. Podía estar equivocado, podía ser solo una coincidencia, pero algo dentro de él se resistía a aceptar esa posibilidad. «Disculpe», dijo, atrayendo la atención de la joven cuando pasó cerca de él. Ella se detuvo y le sonrió con cortesía. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?». Eduardo notó que tenía una voz suave, pero con un deje de cautela, como si estuviera acostumbrada a medir sus palabras. «Ese anillo», dijo señalando su mano con un leve gesto. «¿Dónde lo consiguió?». La reacción de la joven fue inmediata. Su sonrisa desapareció y su postura se tensó. Instintivamente movió la mano detrás de su espalda, como si quisiera ocultarlo. Es solo un anillo», balbuceó. «Lo tengo desde hace tiempo». Eduardo no creyó en su respuesta. Había algo en su expresión, en la forma en que evitaba su mirada, que le decía que ese anillo significaba mucho más de lo que ella admitía. «Por favor», insistió, «ese anillo es muy importante para mí». Los ojos de la joven se oscurecieron con desconfianza. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera observando. Luego, sin decir nada más, giró sobre sus talones y se alejó apresuradamente, desapareciendo en la puerta trasera del establecimiento. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era una simple reacción de sorpresa. Había miedo en ella. Dejó unos billetes sobre la barra sin esperar su cambio y salió a la calle, tratando de localizarla. Pero la mesera ya se había desvanecido entre los edificios. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué relación tenía esa joven con Mariana? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Y sobre todo, ¿cómo había llegado ese anillo a sus manos? No tenía respuestas, pero una cosa era segura. Después de 5 años de incertidumbre y desesperanza, una nueva pista había aparecido frente a él, y no pensaba ignorarla. Eduardo salió de la cafetería con el pulso acelerado. Aquel anillo, idéntico al de Mariana, había revivido una tormenta de recuerdos que llevaba años intentando contener. Se apoyó en la puerta de su coche y cerró los ojos un instante. Podía sentirlo de nuevo. La angustia de aquel día, la impotencia, la desesperación. 5 años. 5 años de búsqueda incansable, de llamadas a la policía que nunca llevaban a nada, de pistas falsas y promesas vacías. Los primeros meses fueron un infierno. Contrató detectives, revisó cada posible testimonio, rastreó cualquier indicio de su paradero. Pero con el tiempo, la falta de respuestas lo devoró por dentro. La policía dio el caso por cerrado y la sociedad lo olvidó. Solo él se quedó atrapado en el mismo día, en la misma pesadilla. Pero ahora tenía algo. Sacó su teléfono y marcó un número que no usaba hacía meses. Moretti, la voz grave al otro lado de la línea, le resultó extrañamente reconfortante. «Necesito que investigues a una chica», dijo Eduardo sin rodeos. «Camila, trabaja en una cafetería en el centro. Tiene un anillo, el mismo que Mariana llevaba el día que desapareció». Hubo un breve silencio. «¿Estás seguro?». «Sí, y ella lo escondió en cuanto pregunté por él». «Lo averiguaré», respondió Moretti con determinación.
¿Hay algo más? Eduardo miró a su alrededor. De repente tuvo la extraña sensación de que alguien lo observaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Creo que sí, dijo en voz baja. No estoy solo. Eduardo pasó la noche en vela. Su mente no dejaba de repasar lo ocurrido en la cafetería. Moretti le había prometido información pronto, pero Eduardo no estaba dispuesto a esperar sin hacer nada. Al día siguiente regresó al café y esperó pacientemente a que Camila terminara su turno. Se mantuvo a una distancia prudente, observando cada uno de sus movimientos. Finalmente, la joven salió del establecimiento y comenzó a caminar con rapidez, como si quisiera evitar ser seguida. Eduardo la siguió, cuidando de no ser demasiado obvio. Camila tomó un autobús y él decidió seguirla en su coche. Después de un largo recorrido, ella bajó en un barrio modesto y caminó hasta un edificio de apartamentos desgastado por el tiempo. Cuando Eduardo estaba por acercarse, notó algo inquietante. Al otro lado de la calle, un hombre observaba a Camila con una actitud sospechosa. No parecía un vecino ni alguien casualmente en la zona. Estaba allí por ella. Eduardo se detuvo. Si él también la estaba siguiendo, ¿quién era ese otro hombre? ¿Un simple curioso o alguien con razones más oscuras? Sintió un dilema ardiendo en su pecho. Podía acercarse a Camila en ese momento, pero si ella estaba en peligro, tal vez asustarla no era la mejor opción. Decidió esperar. Eduardo despertó con una sensación inquietante. Moretti le había prometido información sobre Camila, y la llamada llegó temprano. «Tengo algo», dijo el detective con su tono seco y directo. Camila creció en un orfanato al sur de la ciudad. Un dato interesante. Mariana visitó ese lugar días antes de desaparecer. Eduardo sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «¿Estás seguro?» «Sí, y hay más. Ese anillo no es común. Pertenece a un grupo selecto de jóvenes que pasaron por esa institución. No es una simple joya. Significa algo». Eduardo presionó el puente de su nariz, tratando de contener la oleada de pensamientos. Si Camila tenía ese anillo y si Mariana había estado en ese orfanato, ¿podría significar que su hija seguía viva? «Necesito hablar con Camila otra vez», murmuró. Esta vez sin rodeos. Moretti suspiró. «Ten cuidado, no eres el único que la sigue». Esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Eduardo. No tenía dudas. Estaba cerca de la verdad, pero también comenzaba a entender que no estaba solo en esa búsqueda. Eduardo no podía esperar más. Cada minuto perdido era una oportunidad menos para encontrar respuestas. Sabía dónde trabajaba Camila y dónde vivía. Esta vez la abordaría directamente. Esperó en la cafetería hasta que ella terminó su turno. Cuando salió, la interceptó a mitad de la calle. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza. Camila retrocedió un paso. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y temor. «Ya le dije que no sé nada». «No te creo», respondió Eduardo. «Sé que ese anillo no es solo una joya. Sé que estuviste en el orfanato que Mariana visitó antes de desaparecer». El rostro de Camila se tornó pálido. Miró a su alrededor, inquieta. «No debería hablar con usted», murmuró. «¿Por qué? ¿Quién te lo impide?» Ella apretó los labios. No respondió, pero su nerviosismo lo decía todo. «Camila, si sabes algo sobre Mariana, dímelo. Solo quiero encontrar a mi hija». La joven pareció debatirse internamente. Su respiración se aceleró y, por un momento, pareció a punto de decir algo. Pero entonces su mirada se posó en algo detrás de Eduardo y se puso aún más tensa. «No puedo», susurró, y sin previo aviso giró sobre sus talones y echó a correr. Eduardo intentó seguirla, pero ella se perdió entre las calles. Se quedó allí, frustrado, con una certeza inquietante. Alguien más estaba observándolos. Eduardo sentía que algo lo acechaba. Desde su conversación con Camila, una sensación de inquietud lo acompañaba a todas partes. No era paranoia, había alguien siguiéndolo. Moretti confirmó sus sospechas esa misma noche. «Tienes razón», dijo el detective. «Hay un hombre vigilándote. Lo he identificado. Se llama Damián Costa. Trabaja para un empresario poderoso, alguien con un pasado lleno de sombras». Eduardo apretó el teléfono con fuerza. «¿Quién es ese empresario?» «Ignacio Beltrán», respondió Moretti con un tono grave. «No es un nombre que quieras tener como enemigo». Ese nombre le resultaba familiar.
Beltrán había sido investigado varias veces por actividades ilegales, pero nunca se había podido probar nada. Un hombre con influencias, dinero y la capacidad de hacer desaparecer a quien se interpusiera en su camino. ¿Qué tiene que ver con Mariana?, preguntó Eduardo en voz baja. Eso es lo que debemos descubrir, dijo Moretti. Pero una cosa es clara. Si te están siguiendo, significa que no quieren que encuentres a tu hija. Un escalofrío recorrió a Eduardo. ¿Podría ser que Mariana no desapareció por accidente? ¿Que en realidad había estado huyendo de algo mucho más peligroso? Si Ignacio Beltrán estaba involucrado, esto no era solo un caso de una joven perdida. Era algo mucho más grande. Y Eduardo estaba a punto de meterse en la boca del lobo. Eduardo sabía que Camila intentaría evitarlo, pero él no iba a rendirse. Había algo que ella no le decía, algo que la aterraba, y tenía que descubrirlo. Esperó cerca de la cafetería, pero ella no apareció en todo el día. Probablemente ya sabía que él la buscaría. Decidió probar suerte en su apartamento. Al llegar encontró el edificio en penumbra. Tocó la puerta sin respuesta. Esperó unos minutos, luego se alejó, frustrado. Cuando giró la esquina, la vio. Camila caminaba con pasos rápidos, con la cabeza gacha. Eduardo la llamó, pero ella aceleró el paso. «Camila, espera». Ella se detuvo por un instante, dudando, pero antes de que Eduardo pudiera alcanzarla, un coche negro apareció de la nada. Las llantas chirriaron en el asfalto. El motor rugió. Camila abrió los ojos con pánico y en un movimiento repentino empujó a Eduardo fuera del camino antes de echar a correr en dirección opuesta. El coche se desvió en su dirección y antes de que pudiera alcanzarla, ella desapareció en un callejón. Eduardo se incorporó, respirando con dificultad. No era una coincidencia. Alguien no quería que hablara con Camila, y ahora estaba seguro de que su hija había estado huyendo de lo mismo. Moretti no tardó en encontrar la pista que Eduardo necesitaba. «Camila tiene un escondite fuera de la ciudad», dijo el detective. «He rastreado sus movimientos y encontré un sitio donde se ha refugiado antes». Eduardo no perdió tiempo. Tomó su coche y condujo sin descanso hasta una zona rural apartada, siguiendo la dirección que Moretti le había dado. Llegó a una pequeña casa de madera en medio del campo. Todas las ventanas estaban cerradas, y la única señal de vida era el leve resplandor de una lámpara en el interior. Golpeó la puerta con firmeza. «Camila, sé que estás ahí. Solo quiero hablar». Hubo silencio. Luego un sonido leve. La puerta se entreabrió, y unos ojos asustados lo observaron. «No debiste venir», susurró Camila. «No sabes en lo que te estás metiendo». «Dímelo entonces», insistió Eduardo. «Mariana, ¿está viva?». Camila titubeó. Bajó la mirada y tragó saliva. Finalmente, deslizó un papel en su mano. «Aquí tienes un nombre y una dirección», susurró. «Si vas, no mires atrás». Eduardo sintió un escalofrío. Miró el papel. Un nombre resaltaba con fuerza. Eduardo condujo sin descanso hasta la dirección que Camila le había dado. Cada kilómetro que recorría aumentaba su ansiedad. ¿Y si todo era un engaño? ¿Y si llegaba demasiado tarde? Cuando finalmente llegó, encontró una pequeña cabaña rodeada de árboles. La zona era silenciosa, apartada del mundo. Descendió del coche y se acercó con cautela. La lluvia golpeaba el parabrisas del auto de Eduardo Vasconcelos, mientras conducía por una carretera oscura, alejado de la ciudad. Su mente aún procesaba todo lo que había descubierto en los últimos días. Mariana estaba viva. Su hija, a quien había buscado durante 5 años, no había desaparecido por accidente. Estaba huyendo. Pero, ¿de qué exactamente? Las palabras de Camila seguían resonando en su cabeza. Si la encontraste, ellos también lo hicieron. La dirección que tenía en sus manos era su única pista. Un pequeño refugio a las afueras de la ciudad, en una zona boscosa y silenciosa. Moretti le había advertido que no fuera solo, pero Eduardo no podía esperar más. Necesitaba verla con sus propios ojos. Cuando llegó, la cabaña estaba sumida en sombras. Apagó el motor y se quedó unos segundos en silencio, observando a su alrededor. La sensación de estar siendo observado nunca lo abandonaba. Bajó del auto y se acercó a la puerta con cautela. Golpeó 3 veces. Nada. Golpeó de nuevo. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera apenas unos centímetros. Eduardo contuvo la respiración y entonces la vio.
Mariana. Su rostro estaba más delgado, su mirada cansada, pero era ella, su hija. «Papá», susurró con la voz entrecortada. El corazón de Eduardo casi se detuvo. Quiso abrazarla, pero ella negó con la cabeza y miró nerviosa hacia la carretera. «Si me encontraste, ellos también lo hicieron». Antes de que Eduardo pudiera reaccionar, el ruido de motores rompió el silencio de la noche. Faros iluminaron la cabaña y de repente varias camionetas negras aparecieron entre los árboles. «¡Corre!», gritó Mariana. Pero ya era demasiado tarde. Hombres armados descendieron de los vehículos, rodeándolos rápidamente. Eduardo se interpuso entre Mariana y ellos, su cuerpo temblando de rabia. Y entonces, una figura conocida apareció entre las sombras. Ignacio Beltrán. El hombre caminó con la calma de quien tiene el control absoluto de la situación. Su traje oscuro estaba impecable, y su mirada fría se posó en Eduardo con un aire de diversión. «Vasconcellos, no esperaba que llegaras tan lejos». Eduardo sintió que sus puños se cerraban con fuerza. «¿Qué hiciste con mi hija?». Beltrán soltó una leve carcajada. «Tu hija es más astuta de lo que pensaba, pero saber demasiado tiene un precio». Mariana tembló. «Yo no elegí esto», dijo con voz quebrada. «Vi algo que no debía ver». Eduardo la miró con urgencia. «¿De qué estás hablando?». Mariana tragó saliva y bajó la mirada. «Tráfico humano. Ignacio y su gente usan orfanatos como fachada. Vi pruebas. Intenté denunciarlos. Por eso tuve que huir». Eduardo sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «Demasiado tarde, Mariana», dijo Beltrán con una sonrisa helada. Uno de los hombres de Beltrán levantó un arma, apuntando directamente a la cabeza de Mariana. «¡No!», gritó Eduardo, dando un paso adelante. Pero antes de que el disparo sonara, un estruendo rompió la tensión. Disparos desde el bosque. Los hombres de Beltrán cayeron al suelo, algunos heridos, otros cubriéndose tras los vehículos. Eduardo se giró, sin entender lo que estaba pasando. Y entonces, entre la confusión, apareció Moretti. «¡Bajen las armas!», gritó. Eduardo no podía creerlo. Moretti y su equipo habían seguido sus pasos, esperando el momento exacto para atacar. El caos estalló. Mariana corrió hacia Eduardo, y él la tomó del brazo, protegiéndola mientras el fuego cruzado continuaba. En cuestión de minutos, la balacera terminó. Los hombres de Beltrán fueron reducidos. Beltrán, sin embargo, permaneció inmóvil, con la expresión serena. «Esto no ha terminado», susurró antes de ser esposado. Eduardo sintió el alivio recorriendo su cuerpo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Moretti se acercó, con el rostro serio. «No es solo Beltrán. Hay más personas involucradas, y no se detendrán». Eduardo abrazó a Mariana con fuerza. «No importa. Ahora te tengo conmigo». Pero entonces su teléfono sonó. Atendió la llamada con el corazón latiendo con fuerza. «Señor Vasconcellos», dijo una voz desconocida. «¿La encontraste? ¿Pero podrás mantenerla a salvo?». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pesadilla aún no había terminado. Eduardo colgó el teléfono con el pulso acelerado. Aquella voz desconocida no había sonado como una amenaza vacía. Era una advertencia real. Mariana, temblando, lo miró con el miedo reflejado en sus ojos. «Papá, nunca estaremos a salvo». Eduardo sintió una punzada en el pecho. Su hija había vivido con ese miedo durante 5 años, siempre mirando por encima del hombro, esperando el momento en que la encontraran. Moretti, que aún sujetaba las esposas de Ignacio Beltrán, se acercó con expresión grave. «Esto no ha terminado. Beltrán es solo una pieza del tablero. Si han seguido tus pasos hasta aquí, significa que hay alguien más moviendo los hilos». Eduardo miró a su alrededor. Los cuerpos de los hombres de Beltrán estaban inmóviles en el suelo, algunos esposados, otros inconscientes. Pero el silencio de la noche no era tranquilizador. Algo le decía que esto apenas comenzaba. «¿Quién más está detrás de esto?», preguntó Eduardo con el ceño fruncido. Beltrán, que había permanecido en silencio hasta ese momento, sonrió con burla. «¿De verdad crees que esto termina conmigo, Vasconcellos?», dijo con voz áspera. «Apenas has arañado la superficie». Moretti le dio un golpe en la nuca con el arma, pero Eduardo se quedó inmóvil. Si Beltrán no era la cabeza de la red, entonces, ¿quién lo era? Mariana lo jaló del brazo. «Tenemos que irnos. Ahora».
Moretti asintió. Llévenla a un lugar seguro. Yo haré algunas llamadas. Eduardo no perdió tiempo. Tomó la mano de su hija y la llevó hasta el auto. Arrancó sin mirar atrás, sintiendo cómo la adrenalina lo mantenía alerta. Mientras conducía, Mariana permaneció en silencio, con los brazos cruzados sobre su pecho. La lluvia golpeaba el parabrisas, iluminada por los faros del coche. Mariana, susurró Eduardo, dime la verdad. ¿Qué más sabes? Ella respiró hondo y cerró los ojos antes de hablar. Beltrán no trabajaba solo. Hay personas en el gobierno, en la policía, en la prensa, todos comprados. Yo vi documentos, nombres, vi las rutas que usaban para transportar a las víctimas. Por eso me querían muerta. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Tienes pruebas? Mariana tragó saliva. No aquí. ¿Dónde? Ella desvió la mirada. Con Camila. Eduardo pisó el freno de golpe. ¿Qué? Mariana asintió con nerviosismo. Camila tenía una copia de todo, pero ella también está en peligro. Si la encuentran... Eduardo no esperó más. Dio la vuelta y aceleró en dirección al pequeño apartamento donde Camila se escondía. Cuando llegaron, el edificio estaba en penumbras, demasiado silencio. La lluvia golpeaba el parabrisas del auto de Eduardo Vasconcelos, mientras conducía por una carretera oscura, alejado de la ciudad. Su mente aún procesaba todo lo que había descubierto en los últimos días. Mariana estaba viva. Su hija, a quien había buscado durante 5 años, no había desaparecido por accidente. Estaba huyendo. Pero, ¿de qué exactamente? Las palabras de Camila seguían resonando en su cabeza. Si la encontraste, ellos también lo hicieron. La dirección que tenía en sus manos era su única pista. Un pequeño refugio a las afueras de la ciudad, en una zona boscosa y silenciosa. Moretti le había advertido que no fuera solo, pero Eduardo no podía esperar más. Necesitaba verla con sus propios ojos. Cuando llegó, la cabaña estaba sumida en sombras. Apagó el motor y se quedó unos segundos en silencio, observando a su alrededor. La sensación de estar siendo observado nunca lo abandonaba. Bajó del auto y se acercó a la puerta con cautela. Golpeó 3 veces. Nada. Golpeó de nuevo. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera apenas unos centímetros. Eduardo contuvo la respiración y entonces la vio. Mariana. Su rostro estaba más delgado, su mirada cansada, pero era ella, su hija. «Papá», susurró con la voz entrecortada. El corazón de Eduardo casi se detuvo. Quiso abrazarla, pero ella negó con la cabeza y miró nerviosa hacia la carretera. «Si me encontraste, ellos también lo hicieron». Antes de que Eduardo pudiera reaccionar, el ruido de motores rompió el silencio de la noche. Faros iluminaron la cabaña, y de repente, varias camionetas negras aparecieron entre los árboles. «¡Corre!», gritó Mariana. Pero ya era demasiado tarde. Hombres armados descendieron de los vehículos, rodeándolos rápidamente. Eduardo se interpuso entre Mariana y ellos, su cuerpo temblando de rabia. Y entonces, una figura conocida apareció entre las sombras. Ignacio Beltrán. El hombre caminó con la calma de quien tiene el control absoluto de la situación. Su traje oscuro estaba impecable, y su mirada fría se posó en Eduardo con un aire de diversión. Vasconcelos no esperaba que llegaras tan lejos. Eduardo sintió que sus puños se cerraban con fuerza. «¿Qué hiciste con mi hija?». Beltrán soltó una leve carcajada. «Tu hija es más astuta de lo que pensaba, pero saber demasiado tiene un precio». Mariana tembló. «Yo no elegí esto», dijo con voz quebrada. «Vi algo que no debía ver». Eduardo la miró con urgencia. «¿De qué estás hablando?». Mariana tragó saliva y bajó la mirada. «Tráfico humano. Ignacio y su gente usan orfanatos como fachada. Vi pruebas. Intenté denunciarlos. Por eso tuve que huir». Eduardo sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «Demasiado tarde, Mariana», dijo Beltrán con una sonrisa helada. Uno de los hombres de Beltrán levantó un arma, apuntando directamente a la cabeza de Mariana. «¡No!», gritó Eduardo, dando un paso adelante. Pero antes de que el disparo sonara, un estruendo rompió la tensión. Disparos desde el bosque. Los hombres de Beltrán cayeron al suelo, algunos heridos, otros cubriéndose tras los vehículos. Eduardo se giró, sin entender lo que estaba pasando, y entonces
Entre la confusión, apareció Moretti. «¡Bajen las armas!», gritó. Eduardo no podía creerlo. Moretti y su equipo habían seguido sus pasos, esperando el momento exacto para atacar. El caos estalló. Mariana corrió hacia Eduardo y él la tomó del brazo, protegiéndola mientras el fuego cruzado continuaba. En cuestión de minutos, la balacera terminó. Los hombres de Beltrán fueron reducidos. Beltrán, sin embargo, permaneció inmóvil, con la expresión serena. «Esto no ha terminado», susurró antes de ser esposado. Eduardo sintió el alivio recorriendo su cuerpo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Moretti se acercó, con el rostro serio. «No es solo Beltrán. Hay más personas involucradas, y no se detendrán». Eduardo abrazó a Mariana con fuerza. «No importa. Ahora te tengo conmigo». Pero entonces su teléfono sonó. Atendió la llamada con el corazón latiendo con fuerza. «Señor Vasconcellos», dijo una voz desconocida. «¿La encontraste? ¿Pero podrás mantenerla a salvo?». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pesadilla aún no había terminado. Hubo un breve silencio. «¿Estás seguro?». «Sí», y ella lo escondió en cuanto pregunté por él. «Lo averiguaré», respondió Moretti con determinación. «¿Hay algo más?». Eduardo miró a su alrededor. De repente tuvo la extraña sensación de que alguien lo observaba. Un escalofrío recorrió su espalda. «Creo que sí», dijo en voz baja. «No estoy solo». Eduardo pasó la noche en vela. Su mente no dejaba de repasar lo ocurrido en la cafetería. Moretti le había prometido información pronto, pero Eduardo no estaba dispuesto a esperar sin hacer nada. Al día siguiente regresó al café y esperó pacientemente a que Camila terminara su turno. Se mantuvo a una distancia prudente, observando cada uno de sus movimientos. Finalmente, la joven salió del establecimiento y comenzó a caminar con rapidez, como si quisiera evitar ser seguida. Eduardo la siguió, cuidando de no ser demasiado obvio. Camila tomó un autobús y él decidió seguirla en su coche. Después de un largo recorrido, ella bajó en un barrio modesto y caminó hasta un edificio de apartamentos desgastado por el tiempo. Cuando Eduardo estaba por acercarse, notó algo inquietante. Al otro lado de la calle, un hombre observaba a Camila con una actitud sospechosa. No parecía un vecino ni alguien casualmente en la zona. Estaba allí por ella. Eduardo se detuvo. Si él también la estaba siguiendo, ¿quién era ese otro hombre? ¿Un simple curioso o alguien con razones más oscuras? Sintió un dilema ardiendo en su pecho. Podía acercarse a Camila en ese momento, pero si ella estaba en peligro, tal vez asustarla no era la mejor opción. Decidió esperar. Eduardo despertó con una sensación inquietante. Moretti le había prometido información sobre Camila, y la llamada llegó temprano. «Tengo algo», dijo el detective con su tono seco y directo. Camila creció en un orfanato al sur de la ciudad. Un dato interesante. Mariana visitó ese lugar días antes de desaparecer. Eduardo sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «¿Estás seguro?». «Sí, y hay más. Ese anillo no es común. Pertenece a un grupo selecto de jóvenes que pasaron por esa institución. No es una simple joya. Significa algo». Eduardo presionó el puente de su nariz, tratando de contener la oleada de pensamientos. Si Camila tenía ese anillo y si Mariana había estado en ese orfanato, ¿podría significar que su hija seguía viva? «Necesito hablar con Camila otra vez», murmuró. «Esta vez sin rodeos». Moretti suspiró. «Ten cuidado, no eres el único que la sigue». Esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Eduardo. No tenía dudas. Estaba cerca de la verdad, pero también comenzaba a entender que no estaba solo en esa búsqueda. Eduardo no podía esperar más. Cada minuto perdido era una oportunidad menos para encontrar respuestas. Sabía dónde trabajaba Camila y dónde vivía. Esta vez la abordaría directamente. Esperó en la cafetería hasta que ella terminó su turno. Cuando salió, la interceptó a mitad de la calle. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza. Camila retrocedió un paso. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y temor. «Ya le dije que no sé nada». «No te creo», respondió Eduardo. «Sé que ese anillo no es solo una joya. Sé que estuviste en el orfanato que Mariana visitó antes de desaparecer». El rostro de Camila se tornó pálido. Miró a su alrededor, inquieta. «No debería hablar con usted», murmuró. «¿Por qué? ¿Quién te lo impide?». Ella apretó los labios. No respondió,
pero su nerviosismo lo decía todo. Camila, si sabes algo sobre Mariana, dímelo. Solo quiero encontrar a mi hija. La joven pareció debatirse internamente. Su respiración se aceleró y, por un momento, pareció a punto de decir algo. Pero entonces su mirada se posó en algo detrás de Eduardo y se puso aún más tensa. Golpeó la puerta. Nada. Golpeó de nuevo. El sonido de pasos resonó en el interior. La puerta se abrió apenas unos centímetros y entonces la vio. Mariana. Había cambiado. Su rostro estaba más delgado. Sus ojos reflejaban el peso de los años. Pero era ella, su hija. Papá, susurró con la voz quebrada. Eduardo sintió que su corazón se detenía. Quiso abrazarla, decirle tantas cosas, pero antes de que pudiera hablar, ella negó con la cabeza. Si me encontraste, ellos también lo hicieron. Antes de que Eduardo pudiera reaccionar, luces cegadoras iluminaron el lugar. Coches negros rodearon la cabaña. Habían llegado. Eduardo sintió cómo su pecho se comprimía al ver los coches rodeando la cabaña. Hombres armados descendieron rápidamente, formando un cerco. Mariana lo miró con desesperación. «Debemos salir de aquí», susurró ella. Pero no había escapatoria. La puerta se abrió de golpe y dos hombres ingresaron con armas en mano. Detrás de ellos, con una sonrisa fría, apareció Ignacio Beltrán. «Vasconcellos», dijo con calma. No esperaba que llegaras tan lejos. Eduardo apretó los puños. «¿Qué hiciste con mi hija?» Beltrán soltó una leve carcajada. «Tu hija es más astuta de lo que pensaba, pero saber demasiado tiene un precio». Mariana tembló. «Yo no elegí esto», dijo con voz entrecortada. «Vi algo que no debía ver». Eduardo la miró con urgencia. «¿De qué estás hablando?» «Tráfico humano», susurró. «Ignacio y su gente usan orfanatos como fachada. Vi pruebas, intenté denunciarlos. Por eso tuve que huir». El mundo de Eduardo se derrumbó en un instante. Beltrán suspiró. «Demasiado tarde, Mariana». Justo cuando Eduardo pensó que todo estaba perdido, Moretti irrumpió en la cabaña con agentes armados. «Bajen las armas», gritó. El caos estalló. Eduardo agarró a Mariana y la protegió mientras los disparos resonaban. En minutos, todo terminó. Ignacio y sus hombres fueron reducidos. Eduardo abrazó a su hija con fuerza. «Se acabó», susurró, pero antes de que pudiera relajarse, su teléfono sonó. Una voz desconocida habló. «¿La encontraste? ¿Pero podrás mantenerla a salvo?» Eduardo sintió un escalofrío. La pesadilla aún no había terminado. La vida de Eduardo nos enseña que la verdad muchas veces está oculta donde menos lo esperamos y que la determinación puede llevarnos a respuestas para las que no siempre estamos preparados. Pero cuando todo parecía resuelto, una nueva amenaza apareció, demostrando que el peligro no siempre termina al encontrar lo que buscamos. ¿Y tú? ¿Habrías seguido las pistas hasta el final, incluso sabiendo que podrías estar entrando en algo mucho más grande y peligroso? Haz clic en el video que está en pantalla para continuar tu viaje de autoconocimiento y descubrir más historias impactantes como esta. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido y activar las notificaciones. Nos vemos en el